Hola a todos y todas, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Es un gusto tenerlos aquí en este espacio dedicado a la reflexión y al aprendizaje sobre temas que impactan directamente en nuestro bienestar emocional y mental. En esta ocasión hablaremos sobre una temática muy importante y vigente, los trastornos depresivos. Exploraremos sus características principales, analizaremos quiénes son las poblaciones más vulnerables a desarrollarlos, el rango de edad en el que suelen presentarse con mayor frecuencia y también los posibles riesgos asociados cuando no se detectan ni se atienden a tiempo. Para enriquecer esta conversación, contamos con la participación de Saraí Kawich, Jesús Criollo, Pablo May, Mari Pérez, Beilin Sarracino y José Tun, quienes aportarán distintas perspectivas para comprender mejor esta realidad que afecta a millones de personas en el mundo. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. El trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo es un trastorno del estado de ánimo que aparece en la infancia o adolescencia, caracterizado principalmente por una irritabilidad crónica intensa y persistente. La población más propensa a presentarlo son niños de edad escolar entre 7 y 12 años, especialmente aquellos que ya muestran antecedentes de irritabilidad crónica o TDAH. Se observa más frecuentemente en varones que en mujeres, tanto en población clínica como en muestras comunitarias, y comúnmente entre niños que acuden a consultas de salud mental infantil. El rango de edad. La edad mínima para el diagnóstico son 6 años y la máxima 18 años, y el inicio de los síntomas entre los 10 años. El diagnóstico no se realiza en menores de 6 años por la dificultad para distinguir este trastorno y tampoco se diagnostica después de los 18 años. Por último, los riesgos asociados son problemas académicos por el bajo rendimiento escolar, por su baja tolerancia a la frustración, la disfunción familiar por crisis intensas que afectan a la convivencia en casa, dificultades sociales por problemas por hacer o conservar amistades, y comorbilidades frecuentes que son el TDAH, trastornos de ansiedad y trastornos de depresión mayor. Al igual, riesgo de conductas suicidas y riesgos de hospitalización psiquiátrica. El DSM-5, el manual de diagnóstico más usado, define al trastorno de depresión mayor como un periodo de al menos 2 semanas con síntomas que afectan significativamente tu vida diaria. No es una simple tristeza pasajera. Hablamos de un cambio profundo en tu estado de ánimo y funcionamiento. Para ser diagnosticado con trastorno de depresión mayor necesitas presentar al menos 5 de los siguientes síntomas durante este periodo de 2 semanas, incluyendo un estado deprimido o pérdida de interés, tristeza intensa, pérdida de placer en actividades que antes disfrutabas, cambios de peso significativos, problemas para dormir o dormir demasiado, fatiga, sentimientos de inutilidad o culpa excesiva, dificultad para concentrarse y pensamientos recurrentes de muerte o suicidio. Es importante destacar que la intensidad de los síntomas y su impacto en tu vida son cruciales para el diagnóstico. Si estos síntomas interfieren con tu trabajo, relaciones sociales o actividades cotidianas, es fundamental buscar ayuda profesional. Un terapeuta o psiquiatra puede realizar una evaluación completa y determinar el mejor plan de tratamiento, que puede incluir terapia, medicación o ambos. Recuerda que el trastorno de depresión mayor es tratable y con el apoyo adecuado puedes recuperar el bienestar. Trastorno depresivo persistente. Se caracteriza por tener un estado de ánimo deprimido que aparece la mayor parte del día, durante la mayor parte de los días y durante al menos 2 años, o al menos durante un año en los niños y los adolescentes. Algunos pacientes describen su estado de ánimo como triste o con el ánimo por los suelos. Durante los periodos de ánimo deprimido deben presentar al menos 2 de los 6 síntomas que forman parte de la experiencia diaria del paciente. Con una prevalencia en 12 meses en Estados Unidos es aproximadamente del 0,5% para el trastorno depresivo persistente y del 1,5% para el trastorno depresivo mayor crónico.
El trastorno depresivo persistente tiene a menudo un inicio temprano e insidioso y por definición tiene un curso crónico. El comienzo temprano se asocia a una mayor probabilidad de trastornos comórbidos de la personalidad y de abuso de sustancias. Por otro lado, algunos factores de riesgo predicen un peor pronóstico a largo plazo. Son los mayores niveles de un neuroticismo, la mayor gravedad de los síntomas, un peor funcionamiento global y la presencia de trastornos de ansiedad o de la conducta. La pérdida de los padres y su separación en la infancia también son factores de riesgo. Por otro lado, es persistente, repercute en el funcionamiento social y laboral. Varía ampliamente, pero sus efectos pueden ser tan grandes o incluso mayores que los de trastorno depresivo mayor. Y si existe ánimo deprimido, además de 2 o más síntomas de los criterios del episodio depresivo persistente durante 2 o más años, entonces se realiza el diagnóstico de trastorno depresivo persistente. El diagnóstico depende de la duración de 2 años, que los distingue de los episodios de depresión que duran menos de 2 años. Trastorno disfórico premenstrual tiene unas características muy importantes, sobre todo que se da por medio de la expresión de la labilidad afectiva, disforia y síntomas de ansiedad que se repiten durante la fase premenstrual del ciclo y que remiten alrededor del inicio de la menstruación o poco después, con una prevalencia de los 12 meses de trastorno, el 1,8% y el 5,8% de las mujeres con menstruación. El inicio del trastorno disfórico se puede dar por medio de la menarquía. La incidencia de casos nuevos es del 2,5 y los síntomas cesan tras la menopausia. Los factores ambientales que se asocian a la presentación del trastorno disfórico premenstrual son el estrés, los antecedentes de traumas interpersonales, los cambios estacionales y los aspectos socioculturales de la conducta sexual femenina. La heredabilidad se estima entre un 30 y un 80%. Algunas consecuencias es que deben producir un malestar clínicamente significativo a un deterioro obvio y notable de la capacidad para funcionar en el plano social u ocupacional en la semana previa a la menstruación. El trastorno depresivo inducido por una sustancia o medicamento es una condición que se presenta cuando los síntomas depresivos se asocian al consumo, la inyección o la inhalación de una sustancia y los síntomas persisten más tiempo de lo que cabría esperar de los efectos fisiológicos o del periodo de intoxicación o de abstinencia. La población con antecedentes de trastorno del estado de ánimo o con consumo problemático de sustancias tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar esta condición. Este trastorno puede afectar a personas de cualquier edad, pero es más común en adultos entre los 20 y 50 años debido a que este grupo tiende a tener un mayor contacto con sustancias psicoactivas, tanto recreativas como médicas. No obstante, los adultos mayores también representan una población vulnerable, especialmente por el uso frecuente de múltiples medicamentos y una mayor sensibilidad a sus efectos secundarios. El riesgo de padecer ese trastorno es la tendencia al suicidio inducida por drogas o por un tratamiento que supone un cambio notable en los pensamientos y la conducta de la persona con respecto a su situación basal. Se asocia temporalmente al comienzo del uso de una sustancia y debe diferenciarse de los trastornos mentales primarios subyacentes. Ahora yo les voy a hablar sobre el trastorno depresivo debido a otra afección médica según el DSM-5. En la definición nos dice que el trastorno depresivo debido a otra afección médica se caracteriza por la aparición de síntomas depresivos que son el resultado directo de una afección médica subyacente. Los síntomas no se deben a un trastorno del estado de ánimo independiente y deben ser suficientemente graves como para provocar malestar significativo o disfunción en áreas importantes del funcionamiento del individuo. Sus características son las siguientes. Tiene síntomas depresivos. Las personas presentan síntomas como tristeza, pérdida de interés, fatiga, alteraciones del sueño, cambios de apetito, sentimientos de inutilidad o culpa excesiva, dificultad para concentrarse o pensamientos suicidas. También tienen una relación con la afección médica, que eso quiere decir que los síntomas depresivos deben ser claramente relacionados con la afección médica que se diagnostica. Por ejemplo, condiciones como cáncer, enfermedades cardíacas o trastornos endocrinos pueden estar asociados con esa forma de depresión. También podemos hablar sobre la duración de los síntomas. Los síntomas deben aparecer durante el curso de la afección médica y pueden continuar o ser persistentes incluso después de que la condición médica ha sido tratada.
Lo más importante de de este trastorno es la evaluación integral, que nos dice que es crucial realizar una evaluación médica completa para determinar la conexión entre síntomas depresivos y la afección médica. Voy a hablar sobre el trastorno depresivo especificado. Según el DSM-5 nos dice que la definición se utiliza para describir un patrón de síntomas depresivos que no cumplen con los criterios para un trastorno depresivo mayor o para otros tipos de trastornos depresivos reconocidos, aunque causa un malestar significativo en el individuo o dificultades en el funcionamiento. Sus características son las siguientes. Los síntomas pueden ser similares a los de otros trastornos depresivos, incluyendo la tristeza y la anedonia, pero no cumplen con la cantidad o la duración requerida para un diagnóstico completo. En especificaciones tenemos que se debe especificar la razón por la que el individuo no cumple con los criterios. Esto puede incluir síntomas que son breves, menos severos o que ocurren en un contexto específico como respuesta a un evento estresante. Lo más importante que se consideró para esta enfermedad creo que es la flexibilidad en el diagnóstico. Nos dice que se permite a los clínicos diagnosticar y tratar síntomas depresivos significativos de una manera que se ajusten al perfil del paciente. Luego tenemos el tratamiento adaptado. El tratamiento adaptado nos dice que el enfoque terapéutico se puede personalizar para cada individuo dependiendo de sus necesidades. En conclusiones, se puso que los trastornos depresivos, ya sea por afecciones médicas o especificados, subrayan la importancia de una evaluación precisa y una comprensión integral del paciente. Abordar tanto los síntomas depresivos como las condiciones médicas o situaciones ambientales subyacentes es clave para ofrecer un tratamiento efectivo y mejorar la calidad de vida del individuo. Por último, el trastorno depresivo no especificado se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno depresivo que causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Es así que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos depresivos. Por lo tanto, los trastornos no especificados se utilizan en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo del incumplimiento de los criterios de un trastorno depresivo específico. Es así que incluyen presentaciones en las que no existe suficiente información para hacer un diagnóstico más específico. Los síntomas más comunes de este trastorno es que presentan tristeza, pérdida de interés, fatiga, problemas de sueño, cambios de apetito, sentimientos de inferioridad, dificultad para concentrarse y pensamientos de muerte o suicidio. El trastorno depresivo con ansiedad se puede definir como la presencia de dos o más síntomas, como puede ser nervioso tenso, se siente inquieto, dificultad para concentrarse, miedo a que suceda algo terrible, entre otros. Al igual, pueden tener características mixtas, como síntomas maníacos o hipomaníacos, como también el estado de ánimo elevado, expansivo, aumenta la autoestima, sentimiento de grandeza, más hablador de lo habitual o presión para mantener la conversación. Por otro lado, también hay características melancólicas, como pueden ser la pérdida de placer por todas o casi todas las actividades, la falta de reactividad o estimulación generalmente placenteros, entre otros. Al igual están las características atípicas, que se aplican cuando estas características predominan durante la mayoría de los días del episodio de depresión, por lo que pueden ser como notable aumento de peso o de apetito, hipersomnia, parálisis plumbea, patrón prolongado de sensibilidad, de rechazo interpersonal. También es considerado como las características psicóticas porque hay presencia de delirios y alucinaciones.
El trastorno depresivo no especificado puede afectar a personas de todas las edades, como los adolescentes y jóvenes adultos de 15 a 24 años de edad, los adultos jóvenes de 25 a 44 años de edad y a mujeres, sobre todo de 15 a 44 años de edad. Hemos llegado al final de este episodio. Agradecemos profundamente a quienes nos escuchan y a mi equipo de trabajo por su valiosa participación. No olvides que pedir ayuda es un acto de valentía y que siempre hay caminos hacia el acompañamiento, la comprensión y la esperanza. Nos encontramos en el próximo episodio. Hasta pronto.